buen día para todos. Los saluda el doctor César Pérez. El día de hoy yo quiero hablar sobre un tema que ha sido muy controversial y es acerca de las restauraciones directas con resinas compuestas. Todos hemos pasado por ese proceso en donde nuestras restauraciones no logran los resultados que nosotros buscamos, no logramos que sean completamente imperceptibles. Para esto, la compañía Ultradent recientemente lanzó 2 resinas compuestas al mercado. Una es Transcend y la otra es Forma. Y con esto surgieron algunas dudas sobre estos materiales. ¿Cómo podemos utilizarlos? ¿En qué casos podemos utilizarlos? ¿Son iguales estos dos materiales? Y a continuación, nosotros resolveremos todas estas dudas. Tenemos la resina Forma, que es un material nanohíbrido reforzado con circonio. En muchas de las ocasiones se cree que la incorporación del óxido de circonio en estos materiales es solamente para hacerlo más resistente, pero en realidad esto le brinda otras características como el manejo y la opacidad. Si bien Forma es una de las resinas más duras del mercado, se comporta en el desgaste como un diente natural. Por eso está indicado para restauraciones anteriores y posteriores. Por otro lado, la fluorescencia se comporta muy natural, ya que en algunas ocasiones, cuando los materiales compuestos son expuestos a la luz negra, tienden a tener un brillo y esto hace que se observe la diferencia entre el diente natural y nuestra restauración. Ahora, otro de los puntos críticos es la profundidad de curado, porque si nosotros no polimerizamos de manera adecuada un material, no va a tener la longevidad que nosotros estamos buscando. En esta gráfica podemos apreciar que Forma se comporta de una manera muy positiva, sin embargo, se recomienda que no pasemos capas de 2 milímetros. Otra de las preguntas más comunes es ¿por qué cuando utilizamos materiales reforzados con circonio no logramos el brillo que nosotros deseamos? Y en la mayoría de los casos es porque los pulidores que utilizamos para nuestras restauraciones no son los adecuados. Siempre se recomienda que cuando vayamos a pulir restauraciones que estén compuestas con óxido de circonio, utilicemos pulidores que estén impregnados de diamante para poder lograr el brillo que nosotros deseamos. Forma tiene más de 30 colores de resina en 3 opacidades distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esmalte. Si alcanzamos a apreciar la línea que va por debajo de estos discos, podemos ver que en el esmalte, al ser más translúcido, se puede apreciar mejor. Si nos vamos hacia la dentina, que tiene una mayor opacidad, mira cómo la línea no se observa tanto. Pero también existe un híbrido que es el cuerpo, entonces es como un punto medio entre la opacidad de la dentina y la translucidez del esmalte. Y esto nos ayuda a tener restauraciones o lograr restauraciones de una manera mucho más sencilla. Tenemos más de 30 colores por si nosotros queremos estratificar o podemos simplificarlos con los tonos bodies o cuerpos. A continuación, tenemos un caso de un cierre de diastemas en el cual en el día a día esto es muy común. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes es que nuestra restauración no quede con una zona grisácea. Este material, al ser un poco más opaco por la incorporación del óxido de circonio, logramos restauraciones que son mucho más favorables de una manera más sencilla. En este caso, nosotros hicimos estos incrementos solamente en la zona punteada donde lo estamos observando, ¿ok? Utilizando un solo color y utilizamos el color A1B. Quiero que veas cómo el número 1 no se observa una línea de terminación, es decir, este material puede mimetizarse de una manera muy natural. Pero fíjate cómo tampoco tenemos una zona grisácea en el centro, que es el desafío más grande que nosotros tenemos cuando hacemos este tipo de restauraciones. Por eso los tonos body nos facilitan en muchas ocasiones el realizar nuestras restauraciones. Fíjate ahora esta clase 4, cómo para lograr muchas veces este tipo de restauraciones batallamos porque o queda muy blanco o queda muy translúcido, pero en este caso también utilizamos solamente 2 tonos y es un tono body en el fondo y por enfrente para reproducir esas zonas blancas utilizamos un tono WD.
Otro de los desafíos al que nosotros nos enfrentamos son a los sustratos que no son favorables. Por ejemplo, tenemos algunas veces pigmentos, algunas veces tenemos pigmentación por amalgama en las restauraciones posteriores, pero en este caso, este paciente refería que su diente se veía oscuro, tenía una restauración cerámica y al momento en que nosotros retiramos dicha restauración nos encontramos con esto, con filtración y una pigmentación muy intensa. A veces cuando nosotros queremos enmascarar este tipo de sustratos, batallamos muchísimo y tenemos que utilizar opacadores o tonos muy blancos, los cuales cambian el tono final de nuestra restauración. Forma, al ser un material que también tiene una opacidad media como la dentina, ¿okay?, nos ayuda a resolver este tipo de casos. En este caso, lo que colocamos fue solamente dentina A2, retiramos la mayor parte de la pigmentación, pero fíjate cómo, mira, aquí todavía queda algo y este material logra enmascararlo de una manera muy estética. Entonces, aquí nosotros podemos colocar nuestra restauración sin tener una pigmentación desfavorable. Tenemos la resina Transcend, la cual no contiene circonio. Sin embargo, mantiene todas las propiedades físico-mecánicas de una resina súper resistente, manteniendo la dureza, la profundidad de curado, resistencia al desgaste y la fluorescencia. Esta resina también puede utilizarse en restauraciones anteriores y posteriores. Gracias a sus componentes es compatible con la mayoría de los sistemas de pulido. Transcend fue diseñada para facilitar la vida del odontólogo, es decir, su tono Universal Body puede adaptarse a cualquier sustrato gracias a la tecnología Resin Particle Match. Esto con la intención de no tener la necesidad de elegir algún tono. Por ejemplo, podemos utilizarla en tonos A4, A3, A2, A1 y tener resultados estéticos. Sin embargo, lo complementan 6 tonos por si es necesario mejorar algún sustrato. Y también es importante mencionar que esta resina no necesita un opacador en la mayoría de los casos, incluso en los sustratos que sean desfavorables. Otro de los beneficios que tiene Transcend es la adaptabilidad posterior al blanqueamiento, es decir, que si realizamos una restauración y el paciente posteriormente desea blanquear sus dientes, no es necesario cambiar las restauraciones, y ya que la resina se adapta al nuevo color. Y esto es un beneficio clínicamente muy importante porque todos nos hemos encontrado con los pacientes que después de algunos años que hacemos las restauraciones se pigmentan, cambian de color y cuando hacemos el blanqueamiento entonces decimos, ¿sabes qué? Entonces tengo que cambiar nuevamente las restauraciones para que se vean estéticas. A continuación vamos a ver un caso clínico en donde tenemos un microdonto, pero lo interesante de este caso es que podemos apreciar los diferentes tonos en cada uno de los tercios del diente. Por ejemplo, en el tercio cervical podemos ver que está un poco más saturado, en el tercio medio un poco menos saturado y fíjate cómo la parte incisal pues obviamente es un poco translúcido y se ve como más claro o más blanco. El desafío de hacer solamente una restauración en ocasiones es muy complicado, pero quiero que veas cómo esta resina se comporta de una manera muy favorable. Hacemos todo el protocolo de adhesión y después empezamos a incorporar el tono Universal Body, y a pesar de que solamente estamos incorporando un tono, en un principio pareciera como que está quedando más blanco de lo que nosotros necesitamos, pero al momento de seguir trabajando, después de la polimerización, vemos que el tono empieza a adaptarse de una manera mucho mejor, se empieza a mimetizar. Lo que estamos viendo en pantalla es lo que utilizamos para pulir esta restauración. Utilizamos el Jiffy Natural de color amarillo, que es el mediano. Después el Jiffy Natural de grano fino. Por último, un cepillo con pelo de cabra y una pasta diamantada. Este material compuesto es muy sencillo de pulir y de lograr un brillo que sea muy natural. Es increíblemente sencillo de utilizar.
Posterior al pulido, fíjate cómo en muchas de las ocasiones, cuando nosotros retiramos el aislamiento, se nota un cambio de color y tenemos que esperar a la hidratación posterior. Pero si nosotros vemos el final de esta restauración, nota cómo en el tercio cervical se sigue viendo esa zona mucho más saturada y tenemos resultados estéticos de una manera más sencilla y sin la necesidad de utilizar diversos tonos de resina compuesta. En conclusión, con ambas resinas logramos resistencia, longevidad y estética con resultados imperceptibles, recordando que con Forma tenemos más de 30 tonos, 3 opacidades y con Transcend, gracias a la tecnología del Resin Particle Mesh, con un solo tono podemos resolver los desafíos del día a día. Espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos pronto.